Bueno, un informe que está teniendo impacto mundial y la verdad que nos llama la atención dado lo que revela de una comisión independiente que reveló en Francia cuántos chicos, en su mayoría varones, ¿no?, sufrieron abusos sexuales por parte de integrantes de la iglesia desde la década del 50 para acá. El número es escalofriante, 216.000 menores fueron abusados sexualmente en Francia por integrantes de la iglesia religiosos. Y el número se eleva todavía más si se tiene en cuenta los laicos que forman parte de la iglesia, que en total eso da una cifra de más de 300.000 casos acreditados en Francia. Esto ya tuvo impacto, por supuesto, en el Vaticano. Hoy habló al respecto el Papa Francisco. Elisabetta Piqué es corresponsal del diario La Nación en Italia, gran experta en el Vaticano. ¿Cómo estás, Elisabetta? Hola, ¿qué tal, María? Bueno, no es la primera vez que se releva, ¿no?, dentro de la Iglesia Católica abusos a esta escala, pero sin embargo, esto particularmente en Francia, digamos, en Europa, ¿qué impacto está teniendo? Bueno, muchísimo impacto, y es como que, como bien decís, no es la primera vez que sale algo así, porque pasó lo mismo en Irlanda, primero, aún antes de Irlanda, en Estados Unidos, donde se han hecho estas comisiones independientes que han investigado en Alemania, también en Australia, han salido informes horrorosos. El impacto, por supuesto, es tremendo. Ya ayer, cuando se habían conocido las conclusiones, el Papa hizo saber, bueno, que por supuesto el dolor, la vergüenza, pero hoy de nuevo en la audiencia general habló que quería expresar su tristeza, su dolor por los traumas que han sufrido las víctimas, y habló de la vergüenza, la vergüenza por la incapacidad de la Iglesia de poner al centro de sus preocupaciones a las víctimas. Así que bueno, muchísima repercusión, pero también lo que es claro es que si esto está saliendo es porque también el Papa Francisco, bueno, ya en su momento su predecesor Benedicto XVI había empezado a entender la dimensión del problema, había empezado a implementar una política de tolerancia cero, pero Francisco fue más allá. Él, en estos más de 8 años de pontificado, hizo que hubiera legislaciones que no solo endurecen las penas contra los culpables de esta aberración que es de abusar sexualmente de un menor, de un niño, sino también hay una legislación por la cual ahora el obispo puede también ser, por supuesto, castigado por la negligencia cuál es y cuál fue en todas estas décadas pasadas de los obispos. Es que en nombre de la institución, para no manchar el nombre de la Iglesia, se mantenía todo bajo silencio, se encubría a los agresores y se los cambiaba de dioses. Esto se sabe bien también en la Argentina. Recuerda el caso de los chicos sordomudos, y era un sacerdote del Instituto Próbolo acá de Verona que había sido mandado a la Argentina, digamos. Esta era el modus operandi, era de, digamos, ocultar, trasladar en nombre de la imagen de la institución. Bueno, todo esto... Claro, y en el traslado, como decís, Beta, digamos, lo único que hacían era reproducir el problema al infinito, porque en lugar de sancionar o apartar de la iglesia, lo mandaban a otra diócesis, con lo cual volvía a abusar en esa otra diócesis de otros chicos, que es lo que lo mostraba muy bien, ¿no?, la película Spotlight, que ganó el Oscar de la investigación que se hizo en Boston, ¿no?, una de las ciudades norteamericanas más afectadas por los abusos, que empezaron a ver cómo trasladaban a los curas. Y ahí se dieron cuenta que era una práctica sistemática, que al que aparecía denunciado o sospechado de casos de abusos, lo que hacían era mandarlo a otro lado. Exacto, nadie nunca, no querían enfrentar el problema. Fue hasta hace poco un tema totalmente tabú, del cual no se podía ni siquiera hablar, y se resolvía así, bueno, digamos, tapando absolutamente el problema. La consigna era en silencio, y así, como bien decías, María, que volvían a abusar de otros niños en otros diócesis, en otros lugares, e incluso en otros países, como vimos en el caso del Próbolo tan reciente. Claro. Pero ahora, como te digo... Beta, también el Vaticano, digamos, ha sido muy reticente a colaborar con la justicia, ¿no? Y a iniciar porque una cosa puede ser la sanción dentro de la Iglesia, y otra cosa es que activamente, además, la Iglesia promueva que eso se investigue y que tenga una penalidad dentro de los sistemas jurídicos de cada uno de los países donde actúan. ¿Vos sentís que el Papa Francisco ha hecho realmente lo suficiente? Sí,
no es que lo siento, hay legislación aprobada por él en el Vaticano que dice que los curas tienen que colaborar, pero por supuesto estos son cambios que tienen que ver más que con las normas, con la cultura, y acá ha habido una cultura del encubrimiento muy fuerte. Entonces, para cambiar esto, por supuesto tiene que cambiar la mentalidad, porque las leyes, no es que yo lo siento, sino que las leyes que el Papa ha hecho están las leyes que dicen que tienen que colaborar con la justicia local, los sacerdotes. Es verdad lo que vos decías, que antes esto no se hacía, incluso aquí en Italia hablabas de las repercusiones, hay quien dice que también en Italia debe haber una comisión independiente que haga también un trabajo, una investigación en cuanto al tema de abusos, y en este sentido es la legislación italiana que protege en cierto modo a los sacerdotes, no la del Vaticano. Es decir, toda digamos, las diversas justicias tienen diversos estas normas, pero el Papa lo dejó muy claro, tienen que colaborar con las justicias locales. Y por otro lado, para que entiendas el compromiso, ¿no? Porque el Papa pidió 50.000 veces, digamos, y que digo, me hago cargo de esta vergüenza. Hoy volví a decir, la vergüenza habla de un camino de reconversión. Y también el año pasado, al margen de, recordarás que él convocó a una cumbre que por primera vez se puso sobre el tapete el tema, que fue en febrero de 2019, vinieron todos los presidentes de las conferencias episcopales del mundo aquí al Vaticano, y en esta cumbre, más allá de romper el tabú, ahora hablemos abiertamente del tema. También por primera vez las víctimas, que solían ser ninguneadas, maltratadas, fueron puestas también al centro, dieron unos testimonios brutales diciendo cómo les habían destruido prácticamente su fe, porque por supuesto cuando sos un niño, normalmente además estos agresores, estos abusadores, tienen personalidades que atrapan a los chicos, porque son muy carismáticos. Ver Caradima en Chile, son personas que aparentemente son fantásticas, y después finalmente un niño confía en ellos, y después finalmente son unos abusadores terribles, abuso de poder, abuso de conciencia. Todo esto ha sido no solo puesto sobre la mesa y discutido, pero también de esta cumbre, el Papa no quiso que quedara en una cumbre, sino que hay una comisión que sigue siguiendo el tema para que no quede justamente en cumbre y palabras. Y el año pasado se publicó un vademecum, un manual para que, digamos, el obispo sepa qué hacer cuando se le presenta este caso. Es decir, hay una conciencia absoluta de, como hoy el Papa lo volvió a decir, la incapacidad de la Iglesia fue absoluta. Y también conciencia de que esto manchó como nunca. Un montón de gente dejó la Iglesia, y que es una herida tan fuerte que es muy difícil volver a tener credibilidad después de algo tan terrible, ¿no? Sí. Elisabetta Piqué es periodista, es corresponsal del diario La Nación en Italia y en el Vaticano. Gracias, Elisabetta, un beso enorme. Gracias, un beso, hasta luego. Hasta luego. Yo creo que parte del legado del Papa se va a jugar en, opiniones acerca de si realmente hizo o no lo suficiente. Las víctimas de abusos acá en la Argentina creen que no, que además muchos de los abusos que se han hecho en la Argentina, como lo de Probo, lo que mencionaba Elisabetta, tampoco es que el Papa tomó la voz, siendo que, es un obispo argentino, ¿no? De origen argentino. Yo creo que muy pocas instituciones en el mundo pueden sobrevivir al tamaño del escándalo de lo que significó, el informe de los abusos en Estados Unidos, como decía Elisabetta, en Irlanda, en Alemania, y ahora documentados 216.000 casos en Francia, nada más, de la década del 50 en adelante. A mí, como argentina, me parece que estaría bien que el Papa haga algo específico sobre la Argentina también, para reparar en la diócesis de su propia iglesia, ¿no? En la que hizo toda su carrera antes de llegar a Papa en el Vaticano. 5 minutos para las 9 de la mañana. Lo más importante para Ford Transit